ya pasamos un año de que iniciara esta pandemia de COVID-19 aquí en nuestro país y poco a poco empieza la recuperación económica en diversos estados del país. No obstante, hay algunos que han avanzado más rápido, otros más pues todavía se mantienen a la baja, otros están en un nivel intermedio y bueno, pues acerca de este tema un estudio que realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad para conocer cómo van moviéndose los estados, insisto, en materia económica, cómo se están recuperando. Se encuentra en la línea telefónica Manuel Molano, quien es economista en jefe del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, para conocer precisamente esta recuperación. ¿Cómo vamos? Manuel, muy buenos días. Wendy, qué gusto escucharte. Muchas gracias por la entrevista, gracias y un saludo al auditorio. Al contrario, Manuel, pues es importante conocer cómo vamos desarrollándonos. Tengo entendido y vi un poco acerca de este estudio. Bueno, pues Campeche, lo sabemos, es un estado que durante varias semanas, meses e incluso se ha mantenido ya en color verde. Y esto pues le da ventaja sobre los demás estados del país y se coloca en la parte de hasta arriba en lo que toca a nivel de recuperación económica. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las demás entidades? Pues mira, quizás tendríamos que empezar por hablar de qué pasa en Campeche. La principal empresa de Campeche es Pemex. Y si a Pemex se le están metiendo cantidades abundantes de capital, pues bueno, pues es normal que se vea una recuperación económica en el estado de Campeche. La realidad es que lo que nosotros medimos aquí es cómo la coyuntura está regresando a la tendencia de largo plazo. No sé si me explico bien con esto. Hay una tendencia de largo plazo del estado de Campeche que es decreciente, porque en la medida que se acaba el petróleo, la economía de Campeche se va haciendo cada vez más chiquita, y regresar a esa tendencia decreciente pues, es relativamente fácil. ¿Qué tiene que pasar en el caso del estado de Campeche? Ahí sí necesitas una reforma estructural de competitividad en donde se puedan dedicar a otras actividades económicas, donde puedan diversificar sus actividades económicas de manera mucho más amplia. Un poco parecido lo que pasa en el estado de Tamaulipas, aunque allá el tema no es tanto el petróleo, ahí el petróleo pues, se acabó ya hace un siglo prácticamente, hay algo de gas y bueno, pero ya no es la fuente principal de riqueza del estado. Ahí lo que está pasando, bueno, pues es que probablemente la recuperación americana te ayuda mucho más rápidamente a recuperarte que estados que están más hacia el sur, ¿no? Y luego pues tenemos el Estado de México también con una recuperación relativamente alta. Eso debe ser buenas noticias para la Ciudad de México, aunque la Ciudad de México está en una recuperación de 89% de su actividad económica, es relativamente baja. También ahí pasa lo contrario del estado de Campeche. La Ciudad de México ya tenía una trayectoria de crecimiento que era como una curva ascendente exponencial y la caída fue brutal porque lo que más se cayeron fueron los sectores de servicios y la Ciudad de México es una ciudad de servicios. Entonces, lo que estamos viendo es que bueno, a la ciudad le está costando regresar y seguramente en la medida en que progresen las vacunas en la Ciudad de México, pues probablemente la actividad económica se recuperará mucho más rápidamente. Hay otros casos que son un poco paradójicos, ¿no? Pues, por ejemplo, uno de los estados con recuperación más baja es Aguascalientes. Aguascalientes tiene industria automotriz y pues es una de las entidades que había tenido un desempeño brillante en los últimos 15, 20 años. Quizás ahí lo que está ocurriendo es que como es una economía relativamente pequeña con respecto al tamaño del sector automotriz es demasiado grande para el tamaño de la economía, pues un catarrito a la industria automotriz pues le resulta en neumonía a la economía del estado de Aguascalientes. Y ahí pues la diversificación es importante. La recomendación que estamos haciendo desde el INCO es que las economías tienen que diversificarse. Yo sé que industrias como automotriz han traído mucho bienestar a muchas regiones de México, pero tampoco queremos construir un Detroit mexicano, tampoco queremos construir un lugar en donde se hiperespecialice tanto
en una industria que tiene altibajos y que el día de mañana pues se convierta en un cinturón de óxido como esa ciudad de Michigan, ¿no? Me llama la atención en este estudio y yo creo que quienes nos están escuchando, ojalá nos estén escuchando en diversos estados, deben de tomar mucho atención en ello. Las crisis pueden convertirse en oportunidades si se cuenta con una alta capacidad de adaptación y flexibilidad. Es lo que dicen ustedes, Manuel. Y bueno, pues ahorita vemos pues que estamos viviendo una crisis que todavía no sabemos cuándo parará. Es correcto. Mira, ahora la crisis mexicana es una crisis compuesta, porque traíamos también una disminución de la inversión fija bruta desde antes de que la pandemia cayera. Los sectores donde México podía crecer, donde había espacio para crecer, eran sectores como energía. Uh-huh. Y las políticas energéticas en este momento pues no están alentando la inversión privada en ese sector. Entonces pues no puedes convertir esa industria tan fácilmente en un motor de inversión y de crecimiento en el corto plazo. Quizás aquí también hay una recomendación, Wendy, en el sentido de que los gobernadores y las cámaras empresariales y quien dirige la actividad económica en los estados se quiten esta idea de las vocaciones productivas, ¿no? La realidad es que las personas tienen vocaciones, ¿no? Un médico puede tener una vocación, un sacerdote puede tener una vocación, tú puedes tener vocación de comunicadora, yo de economista, pero las regiones no tienen que tener una vocación, las regiones tienen ventajas comparativas. Tú comparas a un estado con el estado de junto y a lo mejor tiene más capital humano o tiene una mejor localización o tiene algo que lo hace especial. Uh-huh. Y el chiste está en convertir esas ventajas comparativas en ventajas competitivas, ¿no? Imaginemos que tenemos dos jóvenes que los dos son muy fuertes, ¿no? Pero hasta que no los ponemos a nadar o no los ponemos a correr, pues no sabemos realmente quién va a tener mejor desempeño atlético. Pues así es esto un poco, ¿no? Digo, si el presidente Juárez hubiera pensado que México se tenía que dedicar a su vocación, seríamos un país agrícola y minero igual que en el siglo XIX. Y han venido otras industrias al país. Entonces, realmente, en lugar de estar pensando en cuál es la vocación y cómo la subsidiamos o cómo hacemos para que se recupere esa vocación, tenemos que encontrar las ventajas comparativas de nuestro estado y convertirlas en una ventaja competitiva, en algo que nos pueda hacer competitivos en todo el mundo. Perfecto. Pues Manuel, ¿dónde rápidamente podemos encontrar este estudio para quienes nos están escuchando lo quieran pues leer más detenidamente? El estudio está en la página de internet del Instituto irco.org, /monitor, /recuperación-económica. Perfecto. Pues ahí está entonces la información. Manuel, muchas gracias. Gracias por esta conversación. Gracias a ti, Wendy. Que tengas muy buen día. Igualmente. Manuel Molano, economista en jefe del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO.